Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Noticias al Día 024 con noticias importantes de Venezuela y del mundo para ti. Aquí las noticias. María Corina Machado, expulsión de la Oficina ONU para los Derechos Humanos asoma una escalada represiva. Corte Penal Internacional decidirá sobre apelación de Venezuela contra investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El gobierno de Colombia está trabajando en un diálogo con Venezuela. Comenzamos. María Corina Machado, expulsión de la Oficina ONU para los Derechos Humanos asoma una escalada represiva. María Corina Machado, candidata presidencial de la Plataforma Unitario, rechazó la expulsión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUD. Calificó la decisión, tomada por el gobierno de Nicolás Maduro, como un hecho que engrosa la lista de delitos de la tiranía. Advirtió que la arbitrariedad dificulta el acceso a información veraz, el acompañamiento a la sociedad civil y la defensa y protección de víctimas. Afirmó que se trata de una acción que parece anunciar una escalada aún mayor de la persecución, sin tan importantes testigos que puedan informar al mundo de las atrocidades que el régimen comete. La candidata presidencial de la oposición señaló que la medida se tomó en medio de una ola represiva que comenzó hace semanas para impedir elecciones presidenciales libres y transparentes este año. Para Machado, el gobierno intenta intimidar a los ciudadanos sembrando el terror. La decisión contra los funcionarios de la ONU tiene enormes implicaciones para los millones de venezolanos que luchamos por la democracia. Machado, también coordinadora nacional de 20 Venezuela, preguntó a la comunidad internacional si va a permitir que en Venezuela se pierda la continuidad y se pierda la oportunidad de un cambio político pacífico con el que millones nos hemos comprometido y hemos expresado, ejemplarmente en los últimos meses. Cuestionó a los gobiernos del exterior si callarán frente a una clara conducta que ha hecho que el régimen incumpla los acuerdos, a pesar de que el resto de los actores hemos cumplido la nuestra. Es Maduro quien ha tomado la decisión de violar los acuerdos de Barbados para así intentar alejar a la inmensa mayoría de los venezolanos del cambio político que anhelan. El régimen sabe que esa mayoría lo repudia y por eso el régimen le teme, por eso actúa a través del acoso, la persecución, la represión, la tortura y el hostigamiento contra dirigentes políticos, gremiales, activistas de derechos humanos, afirmó. Añadió que el patrón de desaparición forzada y arremetida brutal son agravantes que no prescriben y que alejan a Maduro y a su régimen de las garantías que deben brindar para una transición ordenada y pacífica. Este comportamiento tiene consecuencias. Recalcó que, pese al riesgo, seguirá firme en el objetivo de organizar al país para las elecciones libres que deben tener lugar este año, así como de liberar a cada preso político y de hacer justicia por cada víctima del régimen. De la comunidad internacional depende que lo podamos hacer con protección y acompañamiento, o que nos toque hacerlo solos, con las implicaciones y los costos que eso puede conllevar. Subrayó. Gobierno de Colombia está trabajando para lograr recuperar el diálogo en Venezuela. El gobierno colombiano está trabajando y dialogando con Venezuela tras la decisión tomada ayer por el Ejecutivo de Nicolás Maduro de suspender las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU y expulsar a sus trabajadores extranjeros. El canciller encargado de Colombia, Luis Gilberto Murillo, aseguró: "Estamos trabajando en el tema, estamos en diálogo con el gobierno de Venezuela". Al ser preguntado este viernes por la prensa por esa decisión a la salida de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que el presidente Gustavo Petro participa como único mandatario suramericano invitado. Nosotros hemos tenido unos canales diplomáticos muy moderados, muy discretos, que han ofrecido la posibilidad de llegar a acuerdos, estimó Murillo, quien lleva menos de una semana como canciller encargado en reemplazo de Álvaro Leiva, suspendido 3 meses por la Procuraduría por posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato de pasaportes. Murillo, que sigue siendo embajador en Estados Unidos y como tal ha estado involucrado en algunas de las conversaciones que han tenido lugar sobre Venezuela en Washington, aseguró que Colombia jugó un papel importantísimo detrás de escena para que se pudiera llegar al Acuerdo de Barbados. Ese acuerdo fue alcanzado en octubre del año pasado entre el gobierno venezolano y la Plataforma Única, que representa a la oposición, como hoja de ruta para la celebración de elecciones generales democráticas y la suspensión de sanciones a Venezuela. Colombia ejerció entre bambalinas un poder de mediación en el que ahora el gobierno se escuda,
A pesar de las críticas de que no ha pronunciado ni sobre la suspensión del Organismo de Derechos Humanos de la ONU ni sobre la suspensión de la candidatura de la opositora María Corina Machado. Tenemos un compromiso de fondo del presidente Petro para Venezuela, para que las soluciones sean planteadas por el mismo pueblo venezolano, agregó el canciller encargado. Corte Penal Internacional decidirá sobre apelación de Venezuela contra investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El próximo viernes, 1 de marzo, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, CPI, dictará sentencia sobre la apelación del gobierno de Nicolás Maduro contra reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La sentencia será dictada en una audiencia pública en La Haya, en presencia de la Fiscalía de la CPI, representantes del Estado venezolano y la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, OPCV por sus siglas en inglés, precisa una nota de prensa divulgada el viernes. El año pasado el gobierno del presidente Nicolás Maduro apeló la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorizando al fiscal Karim Khan a reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El gobierno de Maduro argumentó que el Estado no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos referidos en el artículo 5 del Estatuto de Roma. Entre los argumentos expuestos por el Estado venezolano figura también que la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI incurrió en errores de hecho y de derecho que vulneran disposiciones fundamentales del Estatuto de Roma, entre ellos la supuesta desestimación de pruebas que demostrarían la productiva labor del sistema de justicia de Venezuela. El anuncio de la fecha se produce un día después de que el gobierno de Maduro decidió suspender las actividades en Venezuela de la Oficina del Alto Comisionado para DDHH de la ONU, argumentando, entre otras cosas, que ha tenido una posición sesgada. También ocurre en medio de denuncias de diversas organizaciones de la sociedad civil sobre una escalada de la represión contra la disidencia. La Sala de Apelaciones de la CPI está integrada por los jueces Mark Perrin de Brichambaut, Piotr Hovnsky, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Solomi Balungi Bosa y Gocha Lord Kipanice.